Con lo de Green, seguimos con los ejemplos de cuando la región es de simple, digamos. Y consideremos el siguiente ejemplo. Tenemos que calcular aquí la integral de línea sobre una curva de P y Q en el plano, donde C más es el círculo unitario y las funciones P y Q, estas ya son más familiares. Ahí está. La idea es ver qué pasa con el teorema de Green y ver que no aplica. Pero vamos a hacerlo así como si no, vamos a hacer la integral de línea primero. Esta sí esta es correcta, la que va a salir. La parametrizamos la curva. Es el círculo unitario, entonces aquí tengo el círculo, el plano XY y tengo la orientación. Que es la curva, la coseno y seno de t de 0 a 2pi. Esto lo habíamos hecho, pero podemos hacerlo de nuevo. Este sería menos, sustituyo la curva parametrizada es c de t y la sustituyo en la primera función, p de xy. Entonces, x cuadrada más y cuadrada, esto es 1, entonces solamente te queda seno de t. Y la otra, en la q de c de t, aquí es q de c de t, sería x solamente. El denominador es 1, al sustituir queda coseno de t. Entonces la integral esta que nos piden, una integral de línea, y sería, este es x de t, y este es y de t. Entonces las diferenciales es exactamente como las calculamos, en integral en una variable, es la derivada, es seno de t, y luego la diferencial de la variable independiente. Lo mismo para la d de y. Ahí está. Estas se van a sustituir aquí al momento en el siguiente paso. Sería, estoy con este ejemplo que es el que sigue a la cuenta 3, 4, 4, 4, perdón. Luego sería menos seno de t, la d de y es menos seno de t, y es q, coseno de t, y después sería coseno de t. La diferencial aquí afuera de t, que es con respecto a quién voy a integrar. Esto ya sabemos que va a dar 1, la integral de 0 a 2pi de dt, y es 2pi. Es 2pi en la cuenta. Ahora, si se nos ocurre aplicar el teorema de Green, entonces, ¿cómo quedaría? El teorema de Green sería la integral sobre ya la región. Aquí la región es D, lo que está acotada por C. En la doble integral. Y tengo las parciales. La parcial de Q con respecto a X menos la parcial QQ. Ahí, aquí va Q.
con respecto a X menos la parcial de P con respecto a Y. Esta es una integral doble en X y Y. Y aquí me estorba todo. Aquí es P, la parcial de Q con respecto a X y la parcial de P con respecto a Y. Lo tengo que calcular. Esto se hizo en un ejemplo pasado. Para ver cuánto dio, tengo que regresarme a la clase anterior. Voy para allá, cambio la pantalla a la 20. Aquí está. El menos y entre x cuadrada más y cuadrada era m y su parcial fue, ambas son iguales, es menos x cuadrada más y cuadrada. Entonces es menos x cuadrada más y cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada. Ahí está. O sea que ya no hago la cuenta, sino solamente me fijo en cuánto dio. Ya lo había hecho anteriormente, o sea, ayer. Lo habíamos visto. Y las parciales son iguales. Estas son iguales. Y después, en el integrando, en esta doble integral, te da 0. Te da 0. Y sabemos que toda función, cuando es 0, la doble integral da 0. Y aquí ya, ahí por un lado tienes 2π. Y por otro lado tienes 0, aplicando el teorema de Green, supuestamente. Bueno, la falla está en el hecho de que las funciones P y Q no están definidas en todo, no son de clase C1 en todo D. O sea que todo D excepto un punto. Falla en un punto, ¿verdad? Esto está definido. Notemos, aquí solamente es notar que todo, P, Q y las parciales, cualquiera que aquí es con respecto a Y, con respecto a X, son de clase C1. Voy a poner nada más P y Q de clase C infinito. Y con eso ya involucra cualquier tipo de parcial, combinación. Pero va a ser en todo R2, pero solamente estoy fijándome en el disco. Entonces aquí sería el disco menos el 0, 0. Y solamente tiene un punto donde falla, que se divide entre 0 en el origen, las funciones P y Q. Y ahí es donde ya no se van a cumplir las hipótesis del teorema de Green, que te dice que ahí debe ser de clase C1 las funciones P y Q. Entonces, aquí no aplica el teorema de Green, ¿no? La conclusión. No aplica en este ejemplo. Por lo tanto, en este ejemplo, no intentar aplicar el teorema de Green para el caso en el que tienes, el que quieres calcular esta integral doble. Porque este 0 que te da aquí, pues está completamente mal. Aquí sí te da 0 y todo, pero hay un punto que te estás brincando, que es el origen, donde el denominador se anula. Entonces, si esto fuera un examen, este estaría mal. Y la integral en línea que te están pidiendo se calcularía directa, ¿no? Con la parametrización de la curva, sencilla, el círculo unitario, recorrida en sentido contrario a las manecillas de reloj para que tenga orientación positiva. Y ahí está aquí concluimos el ejemplo 4.4. O sea que sí hay que checar que las funciones P y Q están definidas en el interior del D.
también en su frontera. Por esa razón no se puede verificar aquí el teorema de Green. Aquí la tarea que sigue es 4.1. Verificar el teorema, un poquito acá, de Green para el disco D con centro en el origen y radio R. Origen y radio R. Y para las funciones estas sencillas, P igual a X más y Q igual a solamente Y. Cuando las cuentas en algún momento de la vida se hicieron o por ahí andan, voy a poner la respuesta. Es menos pi por R, aquí R cuadrado. Vale, entonces ahí está el ejemplo. La tarea 4.1, la primera de esta sección. Vamos a ver una aplicación del teorema de Green para el cálculo de áreas en el plano. Es decir, podemos usar la ecuación que te afirma el teorema de Green, que es una integral de línea con una integral doble para obtener una fórmula para calcular áreas. Y este es el teorema. Vamos a dejarle teorema. Teorema 4.5. Si C es una curva cerrada, simple, que acota a una región para la cual se aplica el teorema de Green, entonces el área de la región que le vamos a llamar D, como siempre, acotada por la curva C, que coincide con la frontera de D, es, y bueno, aquí están las fórmulas, el área es un medio, se van a calcular a través de una integral de línea. Entonces, aquí voy a poner la frontera denotada de esta forma, x de y menos y de x igual a... Y bueno, si uno se pone aquí a averiguar cuántas hay, es una infinidad, pero solamente voy a poner estas. Aquí un signo menos, y de x. Vamos a ver cómo sale. O sea, tengo la fórmula, o lo que afirma el teorema de Green, lo escribo por aquí. Aquí es p de x más q de y. Y aquí es una integral doble. Y aquí es qx menos py. Este es Green. Entonces, para la primera, hacemos este sería sería p de x, y igual a menos y q de x, y sería el que está por acá. Faltan los medios. Ahora los pongo. Menos
y sobre 2, coma, q de xy sería x sobre 2, x sobre 2, ajá. Entonces las parciales, es la parcial de p con respecto a y, es menos 1/2, y la parcial de q con respecto a x es también 1/2 positivo. Entonces tenemos que la integral de línea, estos medios los voy a dejar aquí adentro todavía, o ya van afuera, mejor afuera. Sería P, voy a seguir la fórmula, está, sustituyendo. Sería 1/2, ya queda afuera, es P, sería menos Y de dx más Q de dy, que es x de dy. Y esto es igual a la integral doble, 1/2 menos 1/2 de dx de dy. Es precisamente la integral doble sobre d, que es el área. Voy a poner así, área de d. Y ya quedó. La segunda, ya está la primera. Voy a poner aquí paloma. Ahora la segunda es hacer p de xy igual a 0 y q de xy igual a x. Y de ahí ya va a salir, aplicando nuevamente primero las parciales. Aquí es con respecto a x, aquí es 0, y aquí es con respecto a y. La parcial de q con respecto a x sería 1. Y se hace la misma cuenta. Se aplica el teorema de Green. Aquí el Green es con estrellita. Aquí es estrella. Aquí también fue estrella. Y sigo aquí la cuenta. Sería la integral de línea. Aquí la P es 0, entonces ya no la escribo. Escribo x de dy, que es este segundo término, igual a la integral doble sobre la región de aquí sería 1 menos 0, que es como voy sustituyendo las parciales. Y esto nuevamente es el área D, denotada por A. A de área. Y ya por último, entonces ya está la segunda igualdad, es esta. Y por último falta la tercera igualdad, que es menos y de dx. Y es solamente cambiar los papeles. Ajá, entonces aquí ya para terminar, hacer p de xy igual a menos y q de xy igual a 0. Las parciales es menos 1. Aquí evidentemente es 0. Y aplicamos la ecuación que tengo aquí en estrella, que es el teorema de Green. Tengo la integral de línea. Me va a quedar menos y. Este menos lo voy a dejar afuera. Sería menos afuera de la integral y sería dd aplicando la de Green, ¿no? Entonces la veo aquí. En P es este ya no. Y tengo que agregarle ddx. Ddx igual a la integral doble. Y sería 0 menos 1 ddx de dy, que precisamente nuevamente es el área de mi región D, denotada por A. Y bueno, aquí uno puede tomar P y Q de tal manera que la suma de sus parciales te dé 1 para que te dé aquí el área
Y uno puede elegir P y Q de tal manera que la suma de estas parciales en el integrando de la doble integral te dé 1, puede ser de una infinidad de maneras. Y solamente consideramos estos tres casos. Entonces ya quedó la última igualdad, que es menos y de x. Es una fórmula para calcular áreas interesante, ya que te relaciona. Voy a escribir la primera por acá abajo. Voy a poner la primera, que es el área de D. Voy a escribirlo completo. Área de D. Y está haciendo con una integral de línea. Aquí falta un medio. Voy a poner la primera, sería x de y menos y de x. O sea, que quieres calcular la región D nuevamente. Aquí es el área, ¿no? Quieres calcular esta área. Entonces, pues lo más sensato es saber cuánto vale cómo está acotada la D, ¿no? Y eso se hace, para mí, al inicio fue inesperado, que solamente tendrías que conocer cómo se comporta unas funciones, que sería x y menos y, a lo largo de la frontera. Esto me refiero a hacer una integral de línea. Y uno, usando Green, puede encontrar el área solamente yéndote por la frontera, ¿no? Caminando sobre la frontera, tomando los valores de x y menos y, puedes calcular el área que está acotada únicamente. O sea, una forma alternativa, ¿no? Para calcular áreas, que la tradicional es con la doble integral. O sea, esta es la tradicional, me refiero. Esta sería la tradicional. Voy a escribir aquí. Y una vez que estamos, forma tradicional para calcular áreas en el plano. Una doble integral. Y esta es la forma alternativa, que tampoco estoy diciendo que nos vaya a reducir la vida, las cuentas, pero es una forma notable, ¿no? Es una forma alternativa. Ahí está. Bien, vamos a ver el ejemplo para el cálculo de la elipse, que es rutina, de las que se tienen que ver. 4, 6, es calcular el área acotada por la elipse. Bueno, la elipse x cuadrada sobre y cuadrada, y la otra y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1. Entonces, por aquí está la elipse. Aquí supongo que para el dibujito A es mayor que B, pero eso no importa. Aquí tengo la región D. Y voy a parametrizar la orilla, ¿verdad? La orilla la voy a parametrizar, esta que está aquí. Con esta orientación. Si no me sale esta orientación y tengo la contraria, no olvidemos multiplicar por un menos. Ese es el... Y ya está, ¿no? Entonces, este es C más, que es la frontera de mi región D que está aquí adentro. Entonces, C de T es A coseno de B, B seno de T, A coseno de T, B coseno de T, y la T también está entre 0 y 2pi para que dé una vuelta. Y bueno, esta
Sabemos que estas te parametrizan la elipse. Te parametriza la elipse que tengo aquí arriba. Vamos a ocupar simplemente deformar un poco la esfera, ¿no? El círculo con factor A y B. Y después vamos a meterlo esto en la ecuación que tengo ahí a la vista del 1/2 de la integral de línea. La integral es 1/2. Voy a sacar primero las diferenciales para no... O de una vez, la integral de 0 a 2pi. Este es x. Este es x de t. Y este es y de t. Entonces voy escribiendo, primero es x. Entonces es a coseno de t. Ahí está el x. Luego es d de y. La que falta sería d de y, sería la diferencial. Sería b coseno de t, que es y', por d de t. Eso lo voy a escribir hasta el final. El d de t. Luego más la otra. Es menos. Aquí, este ya está. Entonces es menos. La fórmula es menos. Ahí está el menos. Es y. Es b seno de t. Este es y, ya está. Luego d de x, pongo la diferencial, que sería menos a seno de t. Ahí mero. Hago la cuenta. Para los signos hay un factor común que es AB. AB lo puedo sacar. Es la integral de 0 a 2pi de coseno cuadrado más seno cuadrado de t d de t. Esto es 2pi. Lo que está aquí adentro. Pongo una flecha por ahí. Este es 2pi. Y solamente escribo la cuenta, se cancela el 2 arriba y abajo, te queda pi por AB, la fórmula de el área de la elipse, ¿verdad? Área de la elipse. Esta que está aquí arriba. Que cuando A es igual a B es el área del disco de radio R. Si A y B son igual a R, que es conocido, pi por R cuadrada. Como caso muy particular. Cuando A y B son iguales, y en general es pi por AB. Entonces la fórmula de el teorema de Green te dice que también puedes calcular áreas haciendo integrales de línea. Solamente tienes que... Dos cosas. Una, parametrizar la frontera. Y dos, hacer una integral en una variable que corresponde a la integral de línea de por acá. Esta. Estas palomas las voy a quitar. Y voy a dejar una tarea para cálculo de áreas. Tarea 4.2. Es usar Green, o sea, usar las fórmulas. Puedes usar cualquiera de estas tres. La que uno se acomode. Esta, o esta, o esta. ¿Vale? Es el teorema 4.5. Usar el teorema 4.5 para hallar el área acotada por el eje X, y un arco de esta circunferencia que gira sobre el eje X sin deslizarse, llamada cicloide. Y la parametrización es x de t. Voy a escribir el ángulo. Ahora el parámetro es θ, es a, es el radio de la esfera, del círculo. Aquí
Y la otra es una cosa en el plano, es A menos 1 menos el coseno. Ven aquí, como A es el radio del círculo, es positivo. Y el ángulo va a estar entre 0 y 2 pi. Ajá, para que te dé un arco. O sea que tienes aquí, a ver si me sale el dibujo porque estos están difíciles. Tienes el círculo girando y tienes la cicloide en un arco. Entonces cuando el círculo te da una vuelta completa, es de 0 a 2 pi. Ya por acá sigue y por acá también viene de este lado. Entonces aquí está el eje X, aquí está el eje Y por aquí está el círculo girando y aquí te va marcando la parametrización. Este es A. Y la abertura al eje vertical es el ángulo. Pero bueno, aquí lo que tengo que señalar es la región D. No, esta es la D. Lo que queda acotada por el eje X y el primer arco, ¿no? En este caso de la curva. Entonces, ya avanzándole un poquito aquí a la discusión, tu frontera está acotada por una curva a trozos. Esta es la primera y la otra es esta que viene hacia acá. Ojo que esta viene, ¿eh? Porque entonces esta es la frontera. Esta es la frontera de C y aquí es con la parametrización con orientación positiva. Este puede ser C1 más y C2 más. Hago énfasis en la orientación. Que esto luego es una confusión. Una integral de línea partida en dos para C1 y C2. Y nada más. Y aquí, para que no lleguemos a otro número, es pi, 3 veces pi por el A al cuadrado. O sea que esta cosa que va a encerrar la cicloide corresponde a 3 veces el área de un círculo. A 3 veces el área de este círculo. Este círculo que está aquí. Porque es pi a cuadrado. Eso mero. Entonces estábamos aquí con un ejemplo por el 4.6. Vamos al teorema 4.7. Teorema 4.7. ¿Qué voy a tener? El teorema de Green tiene más de una forma de poderlo escribir. Y el teorema 4.7 es la versión vectorial del teorema de Green. Entonces, escribo aquí, versión vectorial del teorema de Green. Ahí está. Sea de una región de tipo 3. Ya después veremos que podemos generalizar la región D, pero después, sea de su frontera, supongamos que ahora sí tienes tu campo vectorial, XY,
Y lo pones como pareja ordenada utilizando los canónicos I y J. Da igual, es un campo vectorial. Supongamos que este es un campo vectorial. Un campo vectorial de clase C1, que es lo mismo que se pide en el teorema original, el teorema de Green, es un campo vectorial de clase C1, clase C1 en D, y lo que se afirma es entonces la integral de línea sobre la frontera con orientación positiva para el campo vectorial F es la integral doble sobre la región D del rotacional de F, producto punto con el canónico E3, es K, d de X, d de Y, pero voy a escribir diferencial de área. Esto es. Entonces, aquí solamente es aclarar las cosas, los símbolos. Aquí no es solución, aquí es demostración. O sea, recordemos que la integral de línea tiene más de una forma en la que se puede representar. Se puede escribir como, ya sea como ya viene ahí, o en la otra forma, que es la que se usa en el teorema de Green. Y además, el rotacional de F es en IJK. Aquí son parciales. Y aquí son las componentes PQ. Y en Z no hay nada, entonces sería 0. Luego, cuando uno desarrolla este determinante para calcular el rotacional del campo F, en la primera va a dar 0 porque la Q no depende de Z. Entonces, esto es 0 en I. Y luego te va a quedar en J, también te va a dar 0 porque la P no depende de Z. Aquí son 0K. Luego en K te va a dar la parcial de Q con respecto a X menos la parcial de P con respecto a Y. Esta es la última componente. O escrito coordenada a coordenada, es exactamente lo mismo. Solamente le quitas IJK y le agregamos aquí paréntesis y unas comas. Entonces, cuando uno hace el producto punto del rotacional con el vector K, te queda exactamente el escalar que tienes en la tercera componente. Así, la integral doble de rotacional de F, producto punto K, es la integral doble de lo que tengo acá. La parcial de Q con respecto a X menos la parcial P con respecto a Y. D de X, D de Y, ¿no? Entonces, el teorema se sigue del teorema de Green, ¿no?
este resultado o sea que la versión vectorial no te dice mucho, solamente es otra forma de escribirlo. Está aquí. Su versión vectorial. Voy a escribir forma vectorial. Pero lo que te dice, o lo que puedes extrapolar, mejor dicho, lo que uno puede entrever ahí es que el teorema de Green se puede o tiene esperanza de extenderse a la siguiente dimensión, o sea, pasar del plano al espacio o de regiones en el plano a cosas a R3, ya que de manera natural tienes las operaciones del producto punto con un rotacional y esto también aplica en el espacio de dimensión 3, o sea, R3. Y esta va a ser vamos a tener una versión de ello en el espacio, conocido como el teorema de Stokes, que revisaremos más tarde. Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? Y también vamos a tener una versión de lo que se conoce como la divergencia en el plano. Es el siguiente teorema. Solamente es 4.8, teorema 4.8. Son formas de escribir el teorema de Green, pero este ya cambia un poco. Requiere hacer un poco más de cuentas, no muchas. Teorema de la divergencia en el plano. Entonces pongo aquí, sea D en el plano, una región de tipo 3, y sea de su frontera. Y por acá tengo una curva, sea gamma, una curva definido en un intervalo AB en el plano. ¿Y esta que te parametriza? La frontera. Una parametrización con orientación positiva, con orientación positiva de la frontera. DD. Y ya tengo la curva. Ahora necesito un vector normal que apunte hacia afuera. Entonces, aquí tengo la región D. Y tengo por aquí la curva. La curva está, aquí está gamma prima. Y necesito un vector que apunte hacia afuera. Esto lo voy a llevar por n a lo largo de la curva. Entonces consideras el vector normal unitario exterior AD dado por, y simplemente es girar el tangente en esa dirección. Aquí vamos a ponerle que sea n igual a, y como es unitario, primero lo giramos, x' de t en i, x menos es y' y luego x de t, y después lo hacemos unitario. Entonces aquí con la raíz cuadrada de la norma,
Ahí está. Ahora sí es unitario. Ya. Y ya tengo el vector n, ya tengo el campo, la curva gamma. Y estos van viajando a lo largo de la frontera. Entonces, para toda t en el intervalo CD, hay AB, perdón. Y ahora pongo el campo vectorial. Sea f de xy igual a p de xy en y más q de xy en j, un campo de clase C1, de clase C1 en D. A ver, un segundo. Un segundo. Sí, estoy ocupando D para todo. Entonces, ya está la afirmación. Tengo la siguiente igualdad. Tengo una integral de línea sobre la frontera. No es una integral de línea, perdón, es una integral de trayectoria, porque lo que se hace es integrar un campo escalar. ¿Quién es ese campo escalar? Es el producto punto de f, del campo, con el vector normal, d de s. Entonces ya lo que queda aquí adentro es una cosa escalar. Y de este lado es una integral doble sobre tu región D de la divergencia del campo vectorial f. Y esto ya te quedan dos variables, d de x, d de y. Y vamos descubriendo aquí los elementos. Del lado derecho es una integral doble sobre tu región D. Entonces aquí es lo que queda acotada por la curva. Y tengo una divergencia que es simplemente la parcial de P con respecto a X más la parcial de Q con respecto a Y. Esa es la divergencia. Tip. Y es algo escalar. Es una integral doble en dos variables. Y este es el lado derecho. Ahora, el lado izquierdo, ya voy a escribir aquí integral doble. Y del lado izquierdo tengo una integral, pero ya es una integral sobre algo escalar, entonces eso le llamamos integral de trayectoria. ¿Y cómo se definía la integral de trayectoria? Era la integral sobre una curva de una cosa escalar, que era la integral de línea de la composición f con la curva que le llamaba gamma, o la norma de gamma prima, d de t, desde A a B, ¿no? La definición de las de trayectoria. Bueno, entonces vamos a ver la demostración para ver qué es esto. Para demostrar la igualdad, ya identificamos los elementos. Es una integral de trayectoria con una integral doble, donde está involucrada la parte... se me olvidó decir esto. Aquí tengo aquí tengo mi campo vectorial en el dibujo, a lo largo de la frontera. Aquí tengo F, o aquí ya me quede más corto, F. Este es F. Entonces, el producto punto corresponde solamente a considerar la componente normal del campo vectorial a lo largo de la frontera. Eso. Esto es el producto punto. La componente normal de tu campo vectorial a lo largo de tu frontera. La frontera o la curva C, parametrizada por gamma. O sea, de alguna manera no estás considerando todo la flecha del campo F a lo largo de la frontera, sino simplemente te fijas en la parte normal.
Y bueno, aquí ya puse muchas flechas, voy a borrarlas. Todas estas son Fs. Todas son Fs. Estas nada más. Y vamos a ver aquí la demostración, que es aplicar el teorema de Green, solamente recordar las definiciones. Este es un buen ejercicio por el teorema de Green. Tenemos, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que la integral de línea sobre la frontera. Voy a comenzar del lado izquierdo, así como está pintada la ecuación. Llegamos a la integral doble, que es del lado derecho. Ajá. Aquí no hay teorema de Green todavía. Aquí es definición de la integral de trayectoria. Continúe grabando. Son las fallas del... Bien. Entonces tengo la aplicación del teorema, no, de la definición de la integral de trayectoria. Ahí está. Por acá está y me falta multiplicarlo por la norma de gamma prima de t, la definición de t. Por definición de integral de trayectoria. Trayectoria. Ahí vieron. Y después hago el producto punto de P con el vector n, el vector normal n, y veo cuánto me da. Entonces aquí hago la cuenta, no, aquí abajo mejor, abajo, la integral de AB del producto punto, me acuerdo quién es n, aquí está, n es este, ajá, y es y prima, entonces sería P, aquí sería P a lo largo de la curva, que es x de t, y de t, con y prima de t, más es menos q a lo largo de la curva, que es x de t, y de t, con la segunda componente del vector, es x prima de t, que no se me olvide que está normalizada el vector, entonces sería x prima de t al cuadrado más y prima de t al cuadrado. Y aquí multiplicando por este cuate, que va a ir aquí enseguida, que es la norma, x prima de t al cuadrado más y prima de t al cuadrado. Y este ya es de una variable, es una integral de a a b. Y sucede que aquí se van a cancelar estas dos raíces, una arriba y una abajo. Entonces te queda la integral de a a b. El resto, escribo todo de nuevo, el p y q. Y aquí se me puede ir un paréntesis, pero... Y aquí es dt. Y esta lo puedo regresar a una integral de línea. Aquí, entonces aquí fue sustituir, aquí sustituimos y aquí cancelamos. Cancelamos. Profesor, creo que ya no se ve la pantalla. Esta hora mi hija está jalando todas las redes de la clase que toma y está tirando. A ver, entonces, esta es la reconexión n más 1. Creo que ahí estamos. Vamos a concluir esta demostración.
Y vamos acabando la sesión del día de hoy. Entonces aquí, esta es una integral de líneas a lo largo de la curva gamma. Solamente que está al revés. Aquí sería P. Aquí sería Q menos Q. D de Y. D de X, perdón. Aquí está el D de X. Con D de T, le pego el D de T. Y luego es más P, el D de Y. Pegándole el D de T, es D de Y. Ahí está. Lo puedo dejar así con gamma o con la frontera misma, ¿no? Que ya es equivalente a la frontera. Sería menos Q de X más P de Y. Ahí mero. Este ya es equivalente. Equivalente, voy a ponerle aquí. Con otra notación. X por definición. Pero aquí es definición de integral de línea. Y luego aplico Green. Aquí ya viene, por fin viene el teorema de Green. Aquí el teorema de Green. Que es la doble integral sobre D. Y sería, ¿quién es el teorema de Green? Sería la parcial con respecto a la parcial de Q con respecto a X. Entonces aquí hay un detalle. Voy a checar aquí arriba. ¿Quién es este? Es Y. Y aquí es X'. Este está bien. Entonces, ¿cómo va el teorema de Green? ¿Qué te dice? Voy a anotarlo por aquí. El teorema de Green te dice que la integral, voy a ponerla aquí con F1 de dx más F2, es la doble integral. Y aquí de las parciales, la parcial de F2 con respecto a X menos la parcial de F1 con respecto a Y. La estoy poniendo con F1 y F2 para no revolver con P y Q. Este sería el F1 y este sería el F2, viéndolo con las Fs. Entonces aquí tengo la parcial de P con respecto a X menos, y aquí entre paréntesis es la parcial de Q con respecto a Y, d de X, d de Y. Y esto es exactamente la divergencia, porque tengo una suma. Tengo la parcial de P con respecto a X más la parcial de Q con respecto a Y. Ya no cabe d de X, d de Y, voy a escribir d de A. Es la otra notación. Y ahí terminaría porque concluimos que la integral, ahora sí me sigo hasta arriba, sobre la frontera de trayectoria del campo escalar f con n, es la doble integral de esta, que es lo que tengo arriba en la última cuenta, y corresponde a la divergencia. Entonces aquí la divergencia de el campo f con componentes p y q y diferencial de área. Ahí mero. Y bueno, aquí también hay una versión, un análogo a R3, mejor dicho, un análogo, que corresponde al teorema de la divergencia, exactamente, o con otros nombres, por ejemplo, el teorema de Gauss también. Y bueno, vamos a ver unos ejemplos de ello en la próxima clase. Entonces, los avisos son los siguientes. Ya para concluir esto, ya es la 1:12.
El primero es el jueves, no doy clases y nos vemos el viernes a la hora de siempre, de 12 a 2, para continuar con estos temas. Voy a parar la grabación.